La Cámara de Senadores aprobó la semana pasada de manera definitiva la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en materia de patentes, conocido por sus siglas como PCT. Como ya hemos comentado en el programa, se trata de un acuerdo internacional redactado originalmente en 1970, que es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y que el Parlamento uruguayo trató, pero no logró ratificar en 4 oportunidades. Durante los gobiernos de Luis Lacalle Herrera, durante el gobierno de Julio María Sanguinetti en el año 97, durante el gobierno de Jorge Valle y durante el último gobierno de Tabaré Vázquez. La principal resistencia a que Uruguay se sumara a este acuerdo venía de parte de la Asociación de Laboratorios Nacionales, quienes advertían sobre los potenciales daños que podrían recaer en la industria farmacéutica local si nuestro país adhería a este tratado. Sin embargo, un trabajo de los economistas Juan Dura y Néstor Gandelman, que analizó la experiencia internacional de los países que se adherían al TCP, descartó, por ejemplo, que pudiera haber efectos como el que pronosticó la Asociación de Laboratorios. Y agregó un dato más: el 95% de los medicamentos importantes, según la Organización Mundial de la Salud, ya no están sujetos a patentes, o sea, caducaron, y solo el 5% tiene patentes vigentes. Uruguay no es una excepción en ese sentido. La mayoría de los medicamentos de plaza no son originales, sino que son similares, es decir, copias de los originales cuyas patentes cayeron. Ahora bien, ¿cómo se evalúa que los efectos de estas copias sean parecidas a los medicamentos originales, o mejor dicho, esto efectivamente se evalúa en nuestro país? Bueno, ese es el foco de la conversación que vamos a tener con Manuel Ibarra. Manuel es doctor en química, profesor titular de biofarmacia y terapéutica del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Química y director del Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos, el CEBIOBE, así se lo conoce por sus siglas también, que funciona el Hospital de Clínicas. Manuel, bienvenido. Ya con esto dejé a la gente aterrada, ¿no? Biodisponibilidad, bioequivalencia. Bueno, le vamos a ir entrando, vamos a ir desgranando el tema de a poquito, una nota que surge justamente a partir de las notas que ya veníamos haciendo sobre el Tratado de Cooperación de Patentes con las distintas patas, ¿no? Hicimos una nota con el abogado de los laboratorios, hicimos una nota con científicos, parte de nuestro Sistema Nacional de Investigación, que estaban a favor del tratado. Hicimos una nota con el economista Juan Dura. Bueno, ahora nos vamos a meter más con esta pata. Manuel está especializado en farmacocinética, que es una rama de la farmacología que estudia los procesos que atraviesa un fármaco desde el momento en el que es administrado en el cuerpo de un paciente hasta su total eliminación del cuerpo. Expliquemos mínimamente, ¿no?, en qué consiste esto de estudiar esa interacción entre el medicamento y el paciente y por qué es importante analizarlo. Bien, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Sí, tal cual. Las temáticas estas, la adhesión al PCT y la bioequivalencia, primero como dejar ahí dicho que no son temas que van por caminos independientes, o sea, son temas independientes, se pueden tratar de manera independiente, pero históricamente hay una cierta correlación y por eso muchas veces que se habla de un tema, el otro surge en la conversación. Así que bueno, buenísimo. Lo trae a flote, digamos. Exacto, buenísimo poder estar hablando de eso. Lo que nosotros investigamos en Facultad de Química y en el CEBIOBE también, bueno, es un poco la interacción medicamento-organismo. Básicamente hay un principio básico de farmacología clínica, que es que el efecto de un principio activo, ¿tá?, está, la fuerza que promueve ese efecto es la exposición qué tan expuesto está un paciente al principio activo, ¿sí? Y eso se mide, uno puede tomar muestras en distintos fluidos del organismo, puede medir la concentración, o sea, el nivel de exposición a fármaco a lo largo del tiempo. Y eso es producto de una determinada dosis. Entonces, dosis, exposición, efecto están correlacionados y uno regulando la dosis, regulando cómo administra un medicamento, puede regular la exposición, entonces puede regular el efecto en un paciente. Las otras herramientas que tenemos para regular el ingreso de un fármaco al organismo son los aspectos de tecnología farmacéutica. Y ahí entra toda la conversación de los medicamentos, distintos tipos de medicamentos, distintas formas de liberación.
asociadas también a distintas vías de administración. No es lo mismo un medicamento administrado por vía intravenosa que un medicamento por vía oral, etcétera. Pero en esa relación básica de farmacología clínica, que es dosis, exposición, respuesta, es lo que nosotros más investigamos. Y en el CBOB puntualmente lo investigamos, o sea, hacemos énfasis en la influencia que tiene el producto o medicamento, y puntualmente en las marcas, con lo que se puede decir marcas comerciales. Son medicamentos, especialidades farmacéuticas que tienen el mismo principio activo, ¿tá? O sea, el mismo fármaco, la misma molécula que hace el efecto, pero pueden diferir en otros componentes que también hacen al medicamento. Y esos componentes son lo que llamamos excipientes, son componentes inertes, pero que son muy necesarios para distintos, desde cosas simples, como por ejemplo darle sabor a un jarabe, para que un niño lo pueda... Hasta darle consistencia a una pastilla, por ejemplo. Exacto. Eso es un excipiente y para facilitar un proceso productivo también. Después hay componentes que no son tan tangibles, pero el medicamento es un producto y es el resultado de un proceso. La tecnología farmacéutica aplicada en ese proceso es uno de los componentes que hace al medicamento. El acondicionamiento, el dispositivo, muchas veces pensamos en dispositivos de liberación como por ejemplo inhaladores, ¿sí? Esos a veces juegan un rol muy importante porque terminan regulando la cantidad de cada dosis, por ejemplo. Entonces, esos componentes hacen que medicamentos que tienen el mismo principio activo, pero producidos por distintas compañías, en distintos laboratorios, distintas condiciones, distintos excipientes quizás, puedan generar, al administrar la misma dosis, una distinta exposición. Y por lo tanto eso puede generar un distinto efecto. Vos tomás Sapex 2 miligramos, cuyo principio activo es X, y podés tomar Juanchex 2 miligramos con el mismo principio activo, pero por ejemplo los efectos sean absolutamente diferentes, cómo los transita, vamos a decir, el paciente, quien lo toma, y eso, por ejemplo, rever que se tenga que ajustar la medicación, es decir, puede ser lo mismo, no necesariamente es lo mismo que tenga el mismo principio activo, que sea la misma dosis concentrada, pero puede tener efectos totalmente diferentes. Ahí va. Sí, lo primero que puede pasar es que puedan tener exposición diferente. Después, que esa exposición genere un efecto diferente, depende muchas veces del tipo de fármaco que estamos hablando. Cuando se dice exposición, es decir, por ejemplo, cuánto tiempo está esa droga en mi organismo. Claro, cuánto tiempo y en qué nivel. Y en qué nivel. Eso depende de en qué punto del aparato digestivo, por ejemplo, se digiera. Por ejemplo, depende mucho del rendimiento que tiene. Por ejemplo, si hablamos por medicamentos administrados por vía oral, cómo se da la disolución del principio activo en el estómago, en el intestino, cómo va el principio activo a ingresar a la circulación sanguínea. Esa es la exposición. Y eso está asociado al excipiente. O sea, pero no tenés que copiar, para hacer un similar, ¿no tenés que también copiar los excipientes? No necesariamente. No. Puede haber diferencias de excipientes. Sí. O sea, ahí empezamos un detalle más fino, pero no necesariamente. No, claro. Entonces, ahí hay distintos principios activos. Hay principios activos que diferencias en exposición menores. O sea, si yo, por ejemplo, piensen si yo administro una dosis un poco mayor o un poco menor, puedo impactar en el resultado clínico, o sea, en el efecto que el medicamento le va a hacer al paciente. Puedo impactar, por ejemplo, en generar, porque un principio activo lo administramos con dos objetivos, básicamente. Lograr el efecto que queremos por el tiempo que queremos en el paciente, pero además evitar la aparición de eventos adversos. O sea, evitar toxicidad, que es algo que un principio activo, si quedamos con una sobreexposición, puede generar. Entonces, hay principios activos que diferencias pequeñas en la exposición pueden resultar en diferencias en el efecto. Después hay un conjunto de principios activos que se suele llamar de riesgo sanitario bajo, que diferencias relativamente, diferencias medias, pueden no afectar en el resultado clínico. Eso es importante hacerlo notar. Cuando un laboratorio copia un medicamento, ¿qué es lo que copia? En definitiva, seguro el principio activo, pero después intenta también copiar todo el resto, es decir, que el excipiente sea muy parecido.
¿O los excipientes? Depende. Depende si. Y ahí entramos en lo que es la bioequivalencia. Capaz que podemos ir un poco más atrás y ver el medicamento innovador. Bien. Yo hoy hablé de los objetivos terapéuticos, ¿no? Eficacia y seguridad. O sea, un medicamento, además de tener esos componentes que ya mencioné, un medicamento está aprobado por una autoridad sanitaria competente con una determinada indicación, ¿sí? En pacientes de determinado tipo. O sea, el medicamento también se completa en su definición con eso, con la aprobación regulatoria para poder ser comercializado. Y las autoridades, para dar esa aprobación, lo que exigen es que la empresa que quiere comercializar el producto dé evidencia de que su medicamento es de calidad farmacéutica, o sea que cumple con los objetivos o maximiza cumplir los objetivos para los cuales es administrado, eficacia y seguridad. ¿Sí? Bien, entonces, cuando hablamos de un nuevo principio activo, un nuevo fármaco, o sea, un fármaco que no existe y se empieza a investigar, hay todo un camino para transitar, para recolectar la evidencia que respalde esa eficacia y la seguridad, ¿sí? Y ese camino empieza generalmente en laboratorio, después pasas por ensayos preclínicos en animales, modelos animales, experimentación animal, después empezás en humanos, en un grupo reducido, en general son voluntarios sanos, todavía no vas al paciente, ahí estás evaluando toxicidad, después vas a pacientes. Entonces, todo es un proceso que está muy regulado por autoridades sanitarias de referencia mundial y bueno, que demora unos 15 años en promedio y tiene una inversión bastante importante por parte de la compañía. 15 años en promedio es lo que demora desde el momento de la investigación. Exacto. Hasta patentar el medicamento, por ejemplo. No, el medicamento lo patentan cuando empiezan a investigar. Cuando empiezan a investigar. Pero las patentes son como familias de patentes. Vos primero patentás el fármaco, pero después también podés patentar el medicamento, o sea, tu forma farmacéutica. Sí, perfecto. Y vas agregando para extender lo más posible el periodo de exclusividad, que es el incentivo para que una empresa se embarque en este proceso que es riesgoso y que tiene una inversión importante. Entonces, cuando tiene la aprobación, en general las empresas innovadoras se hacen uso del periodo de exclusividad. Se trata de estirar, o sea, terminan siendo unos 15, 20 años, pueden ser. El periodo de exclusividad. Exacto. Y ahí la empresa tiene el monopolio y ahí es cuando hablamos de medicamentos, por ejemplo, de alto precio. O sea, tenemos el medicamento que la sociedad accede. El acceso es limitado, accedes a una marca comercial a un precio alto, porque es el precio que pone esta empresa que supuestamente para recuperar la inversión. Exacto. Entonces, cuando termina ese periodo, ahí aparece la posibilidad de terceros a hacer uso. O sea, ahí cuando cae la patente, está la protección patentaria. Ahí va. Entonces, a no ser que se haya prorrogado por X razones. Exacto. Pero si cae, ahí ya se puede copiar el medicamento sin problema. Exacto. Entonces ahí aparece, también es un interés de la sociedad, ¿no? Que laboratorios, que no son el innovador, empiecen a producir y a traer, porque ahí ganás en accesibilidad y los precios obviamente bajan. Porque la autoridad sanitaria no le va a pedir a estos, a los nuevos laboratorios interesados en comercializar el fármaco, que demuestren todo lo que el original ya demostró para el principio activo. Lo que tienen que probar, lo que tendrían que probar, es que entregan el fármaco al cuerpo de una manera similar a la que hace el innovador. O sea, que si yo doy una dosis del medicamento similar y doy una dosis de la misma dosis del medicamento innovador, la exposición es similar. Vos tenés que probar eso. El mío funciona, la bioequivalencia. Exacto. Funciona igual que el original. Eso, y ya tuvo todo ese proceso de regularización mucho más riguroso y extendido en el tiempo. Claro, porque la empresa que quiere comercializar el medicamento similar va a respaldar la eficacia y seguridad de su producto en toda la evidencia que juntó el innovador. Pero acá vos dijiste, ahí se convierte en un similar, que no es un genérico. Bien. Porque el similar no pide una bioequivalencia, es decir, que se libere en el mismo momento que el medicamento original. Ahí va. Cuando un medicamento, cuando pasó ese periodo de exclusividad y aparece una empresa que quiere comercializar el mismo principio activo y se le exige que cumpla bioequivalencia, o sea, ese similar tiene que demostrar en un ensayo clínico, se llama un ensayo de bioequivalencia, que logra una exposición similar en humanos, similar al original. Cuando demuestra eso, ahí es cuando a ese medicamento le empezamos a llamar genérico o bioequivalente
o intercambiables según la regulación de la cual estemos hablando. Esto varía país a país. Antes, o sea, un medicamento que es una copia, pero no una copia en el sentido peyorativo, es porque tiene el mismo principio activo. Pero viene en un formato diferente. Exacto. Ese medicamento le llamamos similar, para diferenciarlo del bioequivalente. ¿Por qué lo queremos diferenciar nosotros? Porque en Uruguay la exigencia de bioequivalencia empezó a partir del 2007 para una lista reducida de principios activos, que se ha extendido después en 2016, pero estamos hablando de 34 principios activos a los cuales se les exige bioequivalencia. ¿Son para tratamientos oncológicos, ese tipo de cosas? No, justo para estamos hablando para administración oral. Oral. Son, por ejemplo, inmunosupresores, anticonvulsivantes, antirretrovirales, que son los fármacos para tratar el VIH, algún anticoagulante. Son fármacos que sí se consideran son de riesgo sanitario alto, o sea, un poquito de diferencia de exposición puede generar una diferencia en el efecto, pero hay otros que también se podrían considerar con un cierto riesgo sanitario que no están, claro, que no están en la lista. ¿Cuáles son esos que no están en la lista? Hay muchos, por ejemplo, Sapo me preguntaba por los oncológicos. Los medicamentos oncológicos de administración oral no están en la lista. De cualquier manera, los laboratorios nacionales que producen esos medicamentos, hasta donde yo sé, demuestran bioequivalencia porque están exportando. Ajá. Y también, bueno, seguramente por cuestiones, también a veces se prueba bioequivalencia por cuestiones de marketing para demostrar que tu producto, e ir con esa información, porque es una información de peso al final. Esto significa entonces que del resto son todos similares porque la gente no hace bioequivalencia. Claro, porque no se exige. No se exige. Entonces, al no exigirte, salvo que vos tengas intenciones de exportar o de tener una mejor presencia en el mercado, no haces equivalencia, liberás en el mercado un similar. Sí. Y, a ver, perdón, porque acá en la previa nos enteramos que, por ejemplo, hay algún analgésico, por ejemplo, para poner un ejemplo puntual, ¿no? Sí. No vamos a dar marca, pero de que uno piensa que va a hacer efecto el original hace efecto en 6 horas y el que tomás acá hace efecto al otro día. Claro, ese es un gran punto, porque la regulación nuestra tomó, a ver, haciendo un poco de historia, vos tenés un mercado farmacéutico que creció mucho, tenemos muchos laboratorios nacionales, por suerte, que tienen un buen desarrollo, que crecieron mucho haciendo similares. Eso a la sociedad le dio mucha accesibilidad y precios bajos de los medicamentos. O sea, cuando teníamos un medicamento, un fármaco que estaba bajo el periodo de exclusividad en Estados Unidos o en Europa, acá lo podíamos tener comercializado como un medicamento similar. Y eso a la sociedad, obviamente, es una ventaja en acceso. El tema pasa a ser asegurarnos de que estamos estudiando, que conocemos este otro aspecto de calidad farmacéutica que es bastante importante, que es cómo el medicamento entrega el fármaco en el organismo. O sea, qué niveles de exposición logramos después de que damos este producto, este medicamento similar. Los medicamentos similares en Uruguay no es que no cumplen con los requisitos de calidad que impone la autoridad sanitaria. No, todo lo contrario, los cumplen. Lo que pasa es que la autoridad sanitaria, o sea, los niveles, no está la exigencia de bioequivalencia dentro de los requisitos para registrar el medicamento. Exacto. Hay otros requisitos, buenas prácticas de manufacturación. Por ejemplo, nosotros sabemos que el medicamento comercial, un medicamento de industria uruguaya que tiene tal principio activo, sabemos que tiene ese principio activo en la dosis que lo dice tener, que hay uniformidad de dosis, de contenido del fármaco, lote a lote, o dentro del mismo lote también. Se estudia. Pero básicamente la población termina siendo el ensayo clínico de la bioequivalencia. O sea, lo que nos falta es estudiar cómo eso interacciona con un cuerpo humano, básicamente. Y qué resultado vos tenés en términos de rendimiento, de exposición al principio activo después que administrás este medicamento. Y eso, volviendo a lo que Sapo me preguntaba, eso es importante. Y es importante ir hacia adelante con una política, se llama política de género, es una política que haga énfasis en evaluar esto para los medicamentos. Porque en medicamentos, el que vela, o sea, el usuario es incapaz de evaluar la calidad del producto. O sea, cualquier otro producto, cualquier otro no, capaz que hay otro que no. Pero en productos que usamos todos los días, podemos evaluar la calidad.
uso un celular, evalúo la calidad del celular. Pero un medicamento, yo no puedo evaluar. Si voy a una farmacia y me dicen esta marca, esta otra, no sé, compararé por precio, experiencia previa, pero es muy difícil evaluar en términos de calidad farmacéutica, en términos de eficacia y seguridad, cuánto está aportando el medicamento como producto. Entonces, por eso las autoridades reguladoras sanitarias velan por asegurar que hay un estándar de calidad determinado de los medicamentos que se comercializan. Entonces, yendo ahora entonces Uruguay hizo un intento de avanzar en ese sentido en 2007. Claro, vos tenés todo un mercado que está acostumbrado también al uso de estos medicamentos similares, ¿sí? Equipos médicos que regulan las dosis que dan y los tratamientos que dan con medicamentos similares de origen uruguayo, porque el innovador nunca estuvo en Uruguay. Y hay ejemplos. Omeprazol, por ejemplo, un fármaco de venta de uso masivo, un fármaco para controlar la acidez estomacal. Ese fármaco, el original, nunca se comercializó en Uruguay, porque tampoco terminan habiendo incentivos para el original. Bien, el original tiene un precio alto, no compite. Entonces hay mucha experiencia de uso con los similares. Y nosotros tuvimos, vimos en ensayos clínicos, por ejemplo, un anticonvulsivante, que el producto nacional generaba menos eventos adversos. Era una muestra reducida, pero vimos que generaba menos eventos adversos que el innovador, porque se liberaba más lento. Y la liberación más rápida del innovador hacía que, favorecía la aparición de ciertos eventos adversos en los pacientes, en los voluntarios sanos en este caso. Entonces, necesitamos algo, avanzar en esto, pero muy racionalmente, y porque es un problema muy particular, necesitamos una solución a medida. Pero es un problema que no tenga bioequivalencia a un medicamento. O sea, Bien, ¿puede pasar eso? ¿Puede pasar que tenga te dé episodios adversos? Bueno, históricamente esto sí se empezó a ver en la década de los 70, 80 con principios activos de alto riesgo sanitario, donde se veía que sí, que cambiaban la marca comercial y aparecían eventos adversos. Nosotros lo hemos visto. También eso depende del tipo de principio activo. Uruguay decidió empezar a transitar esto con un listado acotado de fármacos de riesgo sanitario alto. ¿Tá? Pero claro, después vamos a un analgésico. No es de riesgo sanitario alto. O sea, lo que te puede pasar es que no te saque el dolor. Pero yo como paciente, yo compro un producto que es un analgésico y me dice que me va a sacar el dolor. Y si no, claro, es eso. Si no se absorbe, o si demoran a absorberse en 8 o 10 horas, claramente no me va a generar un efecto analgésico. Y es muy difícil que el paciente atribuya esa falta de efecto al producto, porque confiamos en ese producto. Claro. Entonces, hay una... ¿Hay en el mercado actual medicamentos a los que les sucede eso? Nosotros desde la academia impulsamos la investigación en hacer una evaluación de dónde pueden estar los problemas y en generar herramientas que nos permitan predecir dónde están los problemas, con ensayos clínicos propios, y hemos visto, sí, diferencias. También hay que decir que no quiere decir que los medicamentos, y esto lo quiero dejar muy claro, los medicamentos de origen nacional sean todos como que generen una respuesta diferente o que no tengan un rendimiento eficiente. No es así. Lo que sí pasa es que desconocemos cómo las distintas marcas pueden variar y qué impacto puede estar eso teniendo en la clínica. Bien, vamos a hacer una tanda con el tema del analgésico, es clave, ¿no? Porque en 24 horas no puede tener serios problemas de pareja. Un día que me estás diciendo que te duele la cabeza, ya te tomaste 3 de estos. Estás jodiendo. Bueno, Manuel Ibarra, doctor en química, estamos hablando justamente y aparte, obviamente, es director del Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos, el CBIOE, que funciona en el Hospital Clínicas. Hablando de medicamentos, a partir un poco también una nota colateral que surge de que Uruguay adhirió al Tratado de Cooperación en materia de patentes, se terminó de aprobar en el Senado la semana pasada. Vamos a hacer una tanda, después seguimos conversando. Seguimos conversando con Manuel Ibarra, director del CBIOE. Estamos hablando de bioequivalencia. Para el que escuchó el bloque anterior, creo que quedó bastante bien explicado qué es la bioequivalencia y por ende entender lo que es un medicamento original de un similar y un genérico, que es el que, además del principio activo, tiene también bioequivalencia, es decir, que funciona de la misma forma que el original.
El CEBIOBE hoy día, ¿qué trabajos hace? ¿Hace trabajos para estos productos, estos medicamentos específicos a los cuales se les pide bioequivalencia? Buenísima pregunta. El CEBIOBE fue fundado en 2009. Es un centro de investigación de UDELAR que cumple con las distintas actividades universitarias, formación de recursos humanos, relacionamiento con el sector productivo, investigación, y que con el objetivo también claro de desarrollar ensayos de bioequivalencia, o sea, ensayos clínicos en seres humanos. También fue como una respuesta también al decreto de bioequivalencia que fue aprobado, que entró en vigencia en 2007, ¿no? Con esta lista de prioridad que estábamos hablando, entonces, para tener un centro de investigación público que pudiese dar ese servicio. Y durante los primeros años, para evaluar la bioequivalencia de los medicamentos que comercializaban los principios activos que estaban en esta lista, sí, trabajamos prestando el servicio del ensayo clínico de bioequivalencia. Hicimos un montón de ensayos clínicos en voluntarios sanos por varios años. Diría que hasta 2015, 2016. Claro, llegó un momento que los principios activos de la lista ya empezaron a demostrar bioequivalencia. O sea, una vez que un medicamento demuestra bioequivalencia bajo ciertas condiciones, si mantiene esas condiciones de producción, no tiene que volver a evaluar la bioequivalencia, ¿no? También estamos hablando de un ensayo clínico que tiene sus costos, ¿no? Económicos, éticos, o sea, todo es evaluado por el Ministerio de Salud, etc. O sea, no es que el ensayo sea tampoco liviano, digamos, en términos de costos. Eso es algo razonable que también se planteó como algunas dificultades a medida que íbamos avanzando en la implementación del decreto, ¿no? Hubo un cambio importante regulatorio, que fue que se empezaron a aceptar ensayos de bioequivalencia realizados en otros países, que antes no se podía. Eso cambió, me parece bien, es razonable. Tampoco tenemos, o sea, la capacidad, la infraestructura para hacer todos los ensayos que querríamos hacer si queremos perseguir o ir atrás de una política de genéricos. Pero y bueno, eso hizo que, claro, hoy por hoy una compañía farmacéutica que quiere demostrar bioequivalencia tiene más incentivos para hacerlo afuera que para hacerlo acá. También haciéndolo, también hay un tema de regulatorio. Vos tenés que hacer el estudio en un centro de ensayos clínicos que cumpla ciertas normas, ciertos requisitos, ¿sí? Porque ese ensayo después lo vas a presentar ante una agencia de referencia internacional o regional. Como acá en Sudamérica tenés Anvisa, el ISP en Chile, Instituto de Salud Pública, ANMAT en Argentina, pero las de referencia principalmente son Brasil y Chile. México también, Colombia. Entonces, y para tener un centro que cumpla con los requisitos para que los resultados vayan ahí, necesitas una inversión y mantener cierta infraestructura. Como el número de ensayos clínicos no fue avanzando en forma importante en Uruguay, no justificaba en Uruguay. De hecho, había un centro privado que cerró. Prestó servicios por 5 años, creo, y luego cerró porque no tenía no podía prestar, no tenía trabajo. No tenía clientes. Exacto. Entonces, ahí el CEBIOBE es un centro que tiene capacidades en recursos humanos, y también tiene capacidades a nivel de laboratorio, a nivel de las actividades que podemos desarrollar en investigación. Entonces lo que empezamos a hacer fue a buscar maneras de resolver, aportar herramientas para tratar de investigar esta problemática, de tener medicamentos similares que desconocemos su rendimiento biofarmacéutico, vamos a ponerle. Y bueno, y en esa investigación empezamos a desarrollar ciertas capacidades que, por ejemplo, hoy por hoy estamos dando como servicios de asesoría a empresas farmacéuticas que desarrollan un bioequivalente. O sea, cuando una empresa desarrolla un bioequivalente, o sea, ya tiene el objetivo de terminar con el ensayo clínico y mostrar que tiene un rendimiento similar en términos de exposición al innovador. Que sea un genérico. Ahí va. Entonces ahí el desarrollo es diferente. Transita por ahí, te comparas más con la referencia en otras cosas. Haces primero un estudio de ensayo clínico a una escala reducida, no vas de una con el ensayo final, digamos. Y entonces nosotros estamos dando servicios para apoyar el desarrollo de esos productos para que a la hora de que la empresa hace el ensayo, tener como maximizadas las probabilidades de
de éxito, de decir, voy a hacer el ensayo y no me va a dar mal, no me va a dar que no soy similar. ¿Se entiende? Claro. Entonces, eso es importante también, porque el ensayo es un ensayo clínico, como le decía hace un rato, que no es. O sea, tiene su costo económico y ético, por supuesto. Manuel, eso, por ejemplo, hace que los medicamentos en Uruguay sean baratos, sean caros. Claro, los medicamentos en realidad son baratos, en términos relativos. Y un componente seguro es puede ser facilidad, puede ser visto como... el no exigir cumplir bioequivalencia, sin duda es... te pone en una situación más fácil de acceso al mercado que si la exigieras, eso seguro. O sea, para los principios activos que se ha exigido bioequivalencia, el número de marcas comerciales que vos podés encontrar es mucho menor que para los que no se exige. Si vos hay principios activos que no se exige bioequivalencia, que igual son medicamentos que pueden tener cierto riesgo sanitario, antipsicóticos, antidepresivos, que vos encontrás muchísimas marcas, 8, 10, 13 marcas comerciales diferentes para el mismo principio activo, en una escala reducida como es la nuestra. Entonces, cuando vos tenés un fármaco al cual se le exige bioequivalencia, un anticonvulsivante, por ejemplo, ahí encontrás 1 o 2 marcas comerciales nacionales que venden ese principio activo. Entonces, sin duda es una diferencia en el acceso, en la facilidad de acceso. Y eso se traduce en precio también. Claro, porque hay más competencia. Exacto. Bueno, bien. Estamos hablando con Manuel Ibarra, que es director del CEBIOBE, hablando justamente de cómo de alguna manera se investigan y se registran acá los medicamentos más desde el punto de vista químico, ¿no? Obviamente. A partir también de la nota que venimos haciendo sobre que Uruguay adhirió al Tratado de Cooperación en Patentes y bueno, con todo lo que fue esa discusión, ¿no? A partir de cómo podría afectar la adhesión a este tratado a la industria farmacéutica local, un tema que todavía no se terminó, no se agotó y que seguramente volveremos a abordar. Viene Germán de Agosto, a continuación de Manuel Ibarra. ¿Qué tienen en común Manuel Ibarra, Germán de Agosto y Nicolás Batalla? Bueno, son todos voluntariosos perros que juegan en el mismo equipo de fútbol de liga universitaria y hacen el sacrificio de ir todos los fines de semana ahí, dejar a la familia. Manuel es el Virgil van Dijk de Cienfuegos. Sí. Ahí se le compromete a ir, por el perro. hay que verlo. Yo ya sé que, mira, Germán y Nico, que los he visto jugar, juegan bien al fútbol. Juegan. En tu caso no conozco tus habilidades. Zaguero. Bueno, con la altura o eras 9 de área o zaguero en la liga. No te quedaba mucho otro lugar. O golero, ponele, ¿no? También. Manuel Ibarra, gracias por estos minutos. Bueno, por favor, un placer y a disposición. Fácil desviarse.